Hola, hola, bienvenidos al beta astral de la luna nueva en Acuario que tendremos este miércoles 29 de enero. Todavía es enero, no me lo puedo creer. Dios mío, demasiado lento el tiempo, la invención del tiempo o la percepción del tiempo desde la perspectiva del mes de enero. En verdad que impresionante como nuestra idea de las cosas modifica o determina demasiado. Ven, Lili, para que no me sabotees. Saluda a tu público. Hola. Cómo la idea que tenemos de las cosas nos hace experimentar esas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que muchas veces hace menos temperatura, pero está haciendo sol y yo tengo menos frío. Entonces, al final, todo es sobre nuestro mindset y nuestra manera de relacionarnos con nuestros pensamientos. Esto va a ser muy importante en la conversación que vamos a tener hoy a propósito de esta luna nueva. Bueno, ¿de dónde venimos? Venimos de una semana de mucha limpieza, de mucho detox, porque les conté la semana pasada que teníamos esta cercanía del Sol, que es la conciencia, con Plutón, que es Diablo Rojo, que es el gran desintoxicador. Y cuando está Plutón muy activo, nos pone en contacto con ese material emocional reprimido que nos cuesta ver, que nos cuesta reconocer o que se nos quedó en el camino, y nos da la oportunidad de sacar esas emociones del cuartico de los peroles para poder experimentarla y limpiar ese espacio donde estamos llamados luego a sembrar algo. Acuérdense que Plutón es regente de Escorpio y que Escorpio tiene mucho que ver con la limpieza, ese dejar morir para que puedan hacer algo nuevo. Ese es el ciclo vida, muerte, vida al que nos invita este planeta. Entonces, mucho de la energía que tenemos en este momento tiene que ver con eso, es cosas que tenemos que sentir o que tenemos que desenterrar del pasado o que tenemos que experimentar para verdaderamente enterrarlas. Y ese espacio disponible, ese vacío, esa muerte fértil nos va a ayudar a sembrar la nueva vida, que en este caso vamos a tener esta semana una luna nueva que nos va a ayudar a sembrar algo muy novedoso, que es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Me parece para mí fue una semana súper intensa. Les conté la semana pasada que mi sobrina, que es Acuario, cumplió años el viernes. Me reencontré con ella la semana pasada aquí después de 6 años que no la veía, y fue muy interesante, además de amorosísimo ese encuentro. Fue un milagro absolutamente para mí. Además pasó todo muy acuarianamente de un día para otro, como suelen suceder las cosas con esta energía. Seguramente ustedes también tuvieron algunas sorpresas, porque a Acuario y a Urano le gusta mucho esta energía de hacer cambios inesperados que de un día para otro nos cambia la vida. Y mucho de lo que me trajo Sofía fue material de reprimido, de cosas que se me habían quedado en el camino y con las que yo necesitaba reencontrarme. Siento yo que para las cosas que voy a estar creando y voy a estar abriendo en este 2025, que como hemos hablado es un año puente, es un año que abre como un portal hacia una nueva manera de vivir que vamos a estar de alguna manera inaugurando este año y el año que viene. Una de las cosas, uno de los ejemplos que traigo sobre esto es, yo me fui a Venezuela en el año 2018, que fue para mí uno de los peores años del país. O sea, entre 2016 y 2018 fueron años muy complejos, de mucha escasez, de mucha crisis económica, muy plutonianos en el sentido de que yo me acuerdo en la calle donde yo vivía, pues era lo habitual ver a gente comiendo de la basura. O sea, muy heavy esos años a nivel emocional. Y
claro, yo tengo 6 años en España, no he regresado y de alguna manera yo me quedé con esa imagen de Venezuela adentro de mí. Entonces, me parece interesante traer este ejemplo porque nos pasa con cosas en la vida, que son cosas que pueden estar regresando en este momento, que nos estén diciendo, estás percibiendo esta realidad desde unos lentes que ya la fórmula caducó. O sea, ya esta realidad no es como tú la dejaste. Entonces, creo que es interesante observar qué es lo que nos está pasando en este momento, que de alguna manera nos invita a experimentar o a sentir cosas o a reencontrarnos con cosas que nos dolieron, que fueron difíciles, que pudieron haber sido traumáticas y que con la realidad que tenemos en este presente, quizás nos podemos dar la oportunidad de sentir lo que no habíamos sentido en ese momento. A mí en esos años me estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo y una de las cosas también muy potentes que me trajo Sofía fue que yo en el momento en que me separé, no solamente me separé de mi ex esposo, sino que me separé de un ex socio de la vida que fue muy importante para mí y que además estoy relacionada con él familiarmente, ¿no? Y fue una ruptura bien radical que a mí no me dio tiempo de experimentar, porque como la separación de mi pareja estaba siendo tan colosal desde el punto de vista emocional, fue como que yo tuve que mandar esta otra pérdida a la sombra y fue como, o sea, yo en este momento no tengo tiempo para sentir esto, ¿no? Y claro, de alguna manera este reencuentro me trajo esta memoria con la que me reencontré y además, ¿sabes? Cuando te das cuenta, mira, es que yo tenía este pendiente conmigo misma que no había sentido. Entonces, aquí les quiero como mostrar que, claro, Plutón nos trae cosas que de repente no hemos experimentado emocionalmente y que al permitirnos sentir esa incomodidad, la liberamos, ¿no? Ahí está el tercer sutra que siempre repito, cualquier cosa que experimento completamente es dicha. ¿Eso qué quiere decir? O sea, en el momento en que yo pude conectar con ese dolor que yo no había sentido y reconocer lo mucho que me importó esa relación y reconocer lo mucho que me dolió esa ruptura y reconocer todo lo que yo aprendí en esa etapa de mi vida, fue como liberador porque de pronto conecté con una sensación de perdón a mí misma que no sabía que necesitaba y de reconciliación con el pasado. Eso además lo conecto muchísimo con la conexión entre los planetas que están en Piscis, que tienen mucho que ver con el perdón y con la reconciliación, y Marte retrogradando infinitamente en Cáncer, que, como les he dicho, es como esa podadora que nos está haciendo cortar con cosas, incluso hablando de Marte como un planeta que está relacionado con el conflicto, es como soltar viejos conflictos que se nos hicieron como maneras de protegernos a nosotros mismos, pero que nos están separando de maneras muchísimo más amplias, abundantes y libres de amar, ¿no? Fíjense como cuántas veces nos quedamos aferrados a viejas heridas y a viejos rencores y hasta nos amigamos y nos encariñamos con esos rencores y al final además eso nos deja atrapados en un momento de la vida, porque ¿quién es? O sea, si una relación que yo dejé hace 8 años, sería tan estúpido pensar que esa persona se quedó en el lugar donde yo la dejé, porque yo sé que yo no me quedé en el lugar donde yo me dejé a mí misma en ese momento. Y eso también me encantó porque, claro, mi sobrina también me trae unas visiones de mí misma que es claramente que yo no soy así. Y no solamente no soy así, sino que tengo la conciencia y le puedo decir, mira todo lo que yo he hecho para trabajar este comportamiento que está muy enraizado en el sistema familiar,
pero que lo podemos hacer diferente, que eso es Acuario, ¿no? Eso es como, hay otras maneras de ser que no necesariamente van a responder a esa lealtad y a esa crianza, a esa cultura, a eso que yo traigo aprendido. Y eso es una elección de nuestro libre albedrío. Entonces, quiero que observen que puede haber salido la semana pasada de ese material reprimido y de qué manera podemos estar limpiando o trascendiendo esa sombra para esto que vamos a estar sembrando ahora. Entonces, a propósito de la luna nueva, que la tenemos este miércoles 29 de enero, va a ser en el grado 9 de Acuario. Vamos a tener 4 planetas en Acuario y esto es muy interesante porque además de estar Luna y Sol sembrando esa nueva semillita, vamos a tener a Mercurio, que es el planeta de la percepción, de la mente, con Plutón, ¿no? Entonces, que es el diablo rojo, el gran desintoxicador. Además, ellos tienen una alineación muy favorable con Júpiter, que es el don regalón del universo, que es ese planeta que nos ha estado confrontando con cuestionamientos, con preguntas, con dudas, sobre todo desde el mes de octubre, que desde ese momento hemos estado en ese discernimiento de hacia dónde quiero crecer, cuáles son mis opciones, cuáles son mis alternativas, y ahora, con esta luna nueva, probablemente vamos a tener más claro que tenemos más opciones de las que nosotros pensamos. Entonces, algo interesante que les quería decir respecto a esta fusión de Plutón con Mercurio, que yo titulé el beta astral, remodelar la mente, porque claro, les explicaba que Plutón libera las formas, ¿no? O sea, es como que te saca de un patrón para que puedas percibir la realidad de otra manera. Yo tuve unas conversaciones buenísimas con mi sobrina la semana pasada porque, bueno, le estaba explicando un poco cómo lo muy diferente que es en España salir o estar en una relación con alguien. Por supuesto, cada quien, o sea, hay de todo, ¿no? Pero bueno, la idiosincrasia marca mucho la manera como nos vinculamos. Y los que venimos de Latinoamérica, sabemos que en Latinoamérica hay una concepción de la pareja, pues bastante de que andar con la pareja cachete engrapado para todos lados. Hay una idea, por lo menos en Venezuela, esta idea de que si el hombre te invita a salir, entonces te tiene que buscar, te tiene que traer, te tiene que invitarte, que lo tenemos como además una idea de que así debe ser, ¿no? Y resulta que eso en Europa es nada que ver, o sea, uno va a una cita y vamos a medias, porque bueno, la igualdad es para todo, ¿no? Entonces queremos igualdad, pero entonces en estos territorios a veces lo cuestionamos. Entonces aquí es como que cada quien paga su vaina, pero además hay una oportunidad de relacionarse con un poco más de libertad, por lo menos en la etapa en la que yo estoy, que acabo de cumplir 40 años, es muy interesante porque de alguna manera ya puedes haber conquistado algunas libertades, puedes haber atravesado algunos paradigmas y bueno, puedes experimentar otras maneras de hacer pareja. Entonces, esto lo relaciono muchísimo con Acuario porque yo pensaba, bueno, el hacerlo diferente casi siempre es respecto a lo que yo aprendí en mi familia y respecto a lo que yo aprendí en mi cultura. Entonces, ese ver quién soy yo e incluso ver el dolor de esa autenticidad. Yo les conté en los últimos betas astrales del año, cuando ya estaba cerca de cumplir mis 40 años, que estaba muy, bueno, de alguna manera como reflexiva, incluso preocupada por esas preguntas que uno se hace en estos momentos de, este deseo que yo tenía, esta meta que tenía, voy a tener hijos, no los voy a tener, o sea, como que yo estaba un poco en eso. De hecho, unos días antes de mi cumpleaños me hice un tatuaje en el brazo que dice sin tiempo, además me lo puse donde va el reloj y
y claro, fue de alguna manera como una declaración de principios a mí misma, y lo relacionaba con Acuario porque Acuario viene después de Capricornio, y Capricornio es Cronos, que tiene que ver con el tiempo, pero el tiempo es una invención humana, el tiempo no existe. Acuario sabe que el tiempo no existe. Entonces, en este momento que nos estamos adentrando a una nueva era, nos podemos hacer estas preguntas. O sea, yo, primero, ¿cuál es la parte de mí que yo he negado y que es súper auténtica, que no se parece a mi familia o al lugar donde crecí, y que incluso me puede haber hecho sentir dolor en algún momento por mi orientación sexual, por la decisión de cómo me quiero vestir o del tipo de cuerpo que elijo tener, o si me afeito o no me afeito, hablando de la apariencia física, pero también puede ser el oficio, ¿no? O sea, como que si yo crecí en una familia donde todo el mundo era ingeniero, o donde todos éramos médicos, donde había una expectativa de lo que yo debía hacer profesional o académicamente, y resulta que yo lo que quiero es recortar papelitos, como una amiga mía que es muy creativa y que quiere vivir de su creatividad, o yo que decidí ser astróloga. Es decir, como que es doloroso reconocer que soy diferente, pero claro, no sería tan doloroso si todos asumiéramos nuestra integridad y asumiéramos: a mí no me sirve relacionarme en monogamia, o a mí no me sirve. Esta mañana estaba escuchando un podcast a propósito de cómo el Código Civil en España todavía dice que es deber de la pareja ser fiel y compartir el techo, ¿no? Entonces el periodista se preguntaba, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Es una violación a la ley que yo decida estar casado o casada y que mi pareja viva en otra casa? O que mi pareja y yo elijamos tener un acuerdo de no exclusividad. Entonces, claro, esas son cosas que mueven nuestras inseguridades, mueven obviamente nuestras creencias, porque, Dios mío, ¿cómo vamos a cuestionar la realidad de esta manera? Bueno, eso es Acuario. Acuario te dice, pero ¿por qué tiene que ser de esta manera? ¿Y por qué no atreverse a reconocer que hay cosas que yo no las quiero hacer como todo el mundo, y que para eso yo soy adulta y yo puedo experimentar esta posibilidad sin necesidad de estar esperando que alguien me dé permiso para vivir de la manera como yo creativamente quiero hacer mi camino? Entonces, tenemos esa invitación de esta luna nueva, a reconocer como ese dolor de quizás no haberme sentido aceptada o validada en esos caminos, porque bueno, obviamente, o sea, sí, yo no le puedo pedir, qué sé yo, a mi mamá que acepte que yo estoy en una relación abierta, porque, o sea, mi mamá fue criada y creció en otro paradigma y tiene 80 años. Entonces, obviamente, esperar esa validación es como que no tiene sentido, ¿no? No, o sea, porque entiendo de dónde viene la mentalidad de mi mamá, pero yo estoy viviendo otra época. Y estoy viviendo otros problemas y estoy experimentando otras cosas, otras realidades. Entonces, eso por un lado. Y después la aceptación radical en integridad de realmente dónde estoy. O sea, cuál es mi verdad en este momento, y desde esa verdad entonces poder abrir camino para lo que viene. Porque si yo acepto que me estoy pudriendo en este trabajo y que yo no quiero hacer esto, en integridad, aunque eso me duela, aunque eso sea difícil, aunque eso me avergüence, en verdad ahí es cuando la vida nos puede echar la mano y nos puede decir: hay otras opciones para ti y aquí te las ofrezco. Pero si nosotros insistimos en quedarnos en esas lealtades a lo que aprendimos para ser aceptados desde nuestros lugares más infantiles, entonces obviamente vamos a negar esas miles de opciones que se abren frente a nosotros por seguir picándole el quesillo
a nuestra familia como si nosotros fuéramos niños, o a nuestra cultura, como si al final la vida de nosotros la fueran a vivir los demás y no nosotros mismos. Así que bueno, yo siempre pienso que cuando sea anciana y toda la gente que quizás me hubiera dolido traicionar respecto a las expectativas que ellos tenían sobre mí ya no estén, porque seguramente ya estén en el otro plano, yo me imagino entregándome el informe de gestión a mí misma, ¿no? Y me atreví. ¿Y por qué no me atreví? Por lo que iba a pensar mi familia, por lo que iban a pensar mis amigos, por lo que iban a pensar los demás. Un poco de gente muerta, ¿no? O sea, como que ahora puedo decir, bueno, me la jugué realmente por lo que yo sentía que me correspondía vivir. Entonces, bueno, esta luna nueva, ya les voy a leer sus comentarios, nos dice, tienes opciones. Y esta semana probablemente las vamos a poder observar. Entonces yo les diría que nos abramos en curiosidad a ver cuáles son esos caminos alternativos que nos ofrece la energía de Acuario para transitar y darnos cuenta de que podemos acercarnos cada vez más a la verdad de quiénes somos nosotros, o por lo menos atrevernos a experimentar cosas nuevas. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que no me guste, que no sea por ahí, que tenga que seguir probando. Bueno, si lo hago con curiosidad y sin apego al resultado, seguramente hasta por la anécdota valdrá la pena hacer ese movimiento hacia lo diferente. Ok, déjenme ver por aquí cuáles eran estos otros apuntes que tenía. Esta es otra cosa que les iba a decir a propósito de mi tatuaje sin tiempo. Capricornio tiene que ver con el deber ser, y mucho de Capricornio en un nivel, porque desde el nivel superior es como el reconocimiento de la autoridad interior. Pero Capricornio, muy desde la energía de lo social, es, bueno, el título, el éxito social, ¿cómo se llama? El cargo, ¿no? El ascenso, todo eso tiene que ver con Capricornio desde lo social. Yo siempre pienso que en Capricornio es como que tú le entregas el título a tus padres de ingeniero, toma papá, me gradué de médico, y Acuario es yo ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Ahora yo voy a hacer lo que realmente soy. Entonces, de alguna manera, la energía que se está activando tiene que ver con esto. O sea, ya yo fui, me casé en una iglesia, me compré una casa, tuve un marido, tuve anillo, tuve fiesta, pequeño, whisky, y después agarré mi mochila, me fui a hacer el Camino de Santiago, me hice astróloga, me cambié de nacionalidad y estoy teniendo la vida que quiero tener en este momento. Entonces, esas ideas que has tenido, esa carrera que no pudiste estudiar, o toda la vida te has obligado a creer que eres heterosexual, pero resulta que a ti te gustan los hombres o te gustan las mujeres y no te has atrevido a tener esa experiencia. Bueno, es un buen momento para atravesar el miedo, que eso también es Plutón, atravesar el miedo y vivir la experiencia e ir a ver si La Guaira es lejos. Esa carrera o ese curso o eso que tú quisiste toda la vida o anhelaste, o ese viaje o ese marido que lo has querido dejar en los últimos 20 años y no te has atrevido a divorciarte. O sea, como que es una gran oportunidad para la autenticidad y para darnos cuenta de que no importa el tiempo, si estamos vivos todavía tenemos oportunidades de vivir muchas cosas y de aprender a ver la vida y a co-crear la vida con una lógica un poco más amplia y un poco más abierta. Otra cosa bella de esta luna nueva, antes de leer sus comentarios y leerles el beta de la semana, es que tenemos muchos planetas en Piscis, incluido el nodo norte, que es el punto de la evolución, es como el que va marcando el norte de lo que todos vamos aprendiendo. Y ese stellium, que es como se llama la reunión de planetas en un signo o en una casa, está conectado con Marte retrógrado. Entonces, ese Marte retrógrado es como esa lucha para mantenernos en el amor conocido, pero Piscis es el amor universal.
Piscis es la inspiración, Piscis es el sueño, Piscis es la divinidad, es el milagro, es un amor muchísimo, muchísimo más amplio que el amor de tu mamá. Entonces, como que ahí, en esa siembra que vamos a hacer, tenemos una gran posibilidad de como cortar amorosamente con esas lealtades para abrirnos a ver el sueño. Yo lo veía demasiado claro esta mañana hablando con mi sobrina Sofía, porque ya está en Alemania y me dice, tía, increíble, me paré con ganas de dibujar. Y yo, claro, o sea, en el momento, o sea, literal, ella está dejando atrás lo conocido porque está migrando y en este momento está sintiendo que está renaciendo su inspiración, porque ella es súper creativa, pero bueno, en los últimos meses, con todo el estrés, con todo lo que implica vivir en un contexto de crisis, esa creatividad estaba dormida y está volviendo. Entonces, uso este ejemplo de Sofía para entregárselos a ustedes y que puedan ver de qué manera eso, con lo que estamos cortando, que tiene que ver con el pasado, nos abre el camino para conectar con amores, con proyectos, con inspiración, con sueños muchísimo más amplio que lo que nosotros conocemos, incluso más de lo que nosotros podemos imaginar, porque si hay algo que yo al menos he aprendido es que la vida siempre tiene un mejor plan que el que yo me estoy imaginando. Por eso es que yo ahora obedezco y me dejo sorprender. Voy a leer sus comentarios y ya les leo el beta de la semana. Tengo mucha ilusión con esa luna en Acuario que hace cuadratura a mis nodos sextil a mi sol. Qué bonito. Yo salí con europeos catalanes que me invitaron todo y me buscaron y llevaron a casa. Hay de todo allá también, pero sí, que hay otros casos súper diferentes. Bueno, yo lo estaba utilizando, por eso digo, o sea, que de todo. Tú te puedes empatar en Madrid con alguien de Maracay y seguir relacionándote desde la misma lógica y no hay juicio. O sea, hay gente para todo. Lo que no tiene sentido es que si esa no es mi lógica, y eso, qué bueno este comentario, Marluy, porque lo que es diferente para cada quien, o sea, hacerlo diferente no necesariamente es pintarse el pelo de azul. Hacerlo diferente significa algo diferente para cada quien. Entonces, si yo toda la vida he sido, qué sé yo, soltero empedernido, de repente para mí hacerlo diferente es comprometerme en una relación. Si yo toda la vida he sido mochilero, he sido nómada y me voy a comprar una casa, de repente ese es para mí hacerlo diferente. Entonces, eso va a significar, o sea, cada quien tiene que ubicar eso dentro de su propio contexto. Yo también me hice tatuajes, quería en mis 40, pero lo hice a mis 41. Fue una decisión súper importante para mí. Buenísimo. Desaprender lo aprendido es un trabajo diario, totalmente, dice Susana. Es tan liberador, valioso y valiente vivir conectadas a nuestra autenticidad y nuestros deseos del corazón, y como dices tú, Maga, allí nace nuestra verdad. Por lo menos proponérnoslo, ¿no? O sea, como ya comprometernos con esto hace que la vida nos traiga esas oportunidades. Hay que trabajar en el hoy para ese yo del futuro. Me gusta eso. Buenísimo esto que estás diciendo, porque Acuario tiene que ver con el futuro. Entonces, es eso que nosotros queremos ser, esa semilla la estamos sembrando ahora. Entonces, por lo menos, sembrar integridad, que es decirme la verdad, aunque me duela o aunque le duela a otros. ¿Y cuál era lo otro que iba a decir? Integridad y curiosidad. Hacerlo con curiosidad, no es que si vas a vivir bien, si voy a tener éxito, no, hacerlo desde la experimentación. Es verdad, es mejor entregarse porque la vida te llena de increíbles sorpresas, así mismo. Bueno, les leo el beta de la semana y vamos cerrando. El primero es, abre tu mente, atrévete a imaginar tu futuro desde la nueva perspectiva que la vida te ofrece. No hay que inventar nada. Observen esta semana qué movimiento ocurre que represente una convocatoria, una invitación a ver la vida desde un lugar más amplio. Eso es estar atentos, porque no tenemos que estar ahí como creándolo, sino más bien observando, en curiosidad.
2, perdona y avanza. El pasado ya pasó. Suelta el amor conocido para conectar con un amor mucho más abundante. Y el tercero, co-crea. Ábrete a descubrir una nueva manera de crecer en tribu. Esto es otra cosa que tiene que ver con Acuario. Los que tenemos mucho Acuario en nuestra carta astral somos raros, ¿no? Entonces, pero los raros nos juntamos. Entonces, si yo no me siento identificada con, no sé, con las amigas que tuve en el colegio que siempre me dijeron que era rara, seguramente hay otros raros como yo que resuenan con los valores que yo tengo en este momento. Entonces, ese crecer en tribu con personas que me acepten, para eso me tengo que aceptar yo, pero a veces es al revés, a veces me aceptan primero los otros y eso me ayuda a aceptarme a mí misma. Esa es una oportunidad que también tenemos en el presente. Incluso con ese Plutón ahí es cortar con quien no me acepta. Porque ¿para qué yo voy a seguir relacionándome con esta amiga que lo que hace es criticarme por la manera como yo me he visto, o por cómo yo hablo, o por cómo yo pienso? Entonces eso también es parte de la desintoxicación que de repente vamos a vivir. Pensé que la salida de Plutón aliviaría a los capricornianos, pero particularmente no lo he sentido así. Bueno, es que Plutón es un planeta muy lento. Entonces apenas estamos entrando en la frecuencia de Plutón en Acuario. Y lo otro es que esto es una cosa que dijo José Millán a finales de año, que creo que puede ser útil para esto que estás diciendo, Jen, es que Plutón Plutón saca los demonios, pero es responsabilidad de cada quien gestionar esos demonios. Entonces, lo que cada quien sabe es cuál es la estructura, sobre todo interna, que me oprime. Pero luego hay que echarle pichón para renunciar a esa estructura interna. Entonces, ya quizás no eras consciente antes del trauma o del miedo o de dónde venía ese comportamiento de autoexigencia o de sobreexigencia, etc. Ya probablemente sí lo sabes. Entonces, toma acción para seguir eligiendo diferente respecto a ese paradigma. Ok, a ver qué más. Dice Angeli, sí, a veces siento lo mismo, ajá, soy Capricornio. Bueno, hay que calmarse porque la vida es un continuo, no es que, ok, se apagó el switcher, listo, ya resuelto. Es seguir integrando esta lección. Bueno, rapidito, recordarles que en mi grupo de los jueves La Bresca hay espacio, es un espacio de autoconocimiento en tribu. Ahorita estamos haciendo un trabajo muy interesante con la energía de la rabia y del fuego en nuestras relaciones a propósito de Marte retrogradando en Cáncer. Si quieres estar, nos reunimos los jueves de 8 a 9 y media y todavía quedan un par de espacios, así que todos invitados. Miércoles vamos a tejer Acuario en el programa que tengo con Julia de Entrelanados de Teje el Cosmo en Ti. Este es el mandala de Acuario, que es totalmente trambólico, extraterrestre, y yo lo amo, y lo vamos a tejer el miércoles. Entonces, si quieres estar, escríbeme y te mando el enlace. Parece una pieza complicadísima, pero en verdad es súper fácil de hacer porque con Julia, además, se integra súper fácil este conocimiento. Y además es una manera de enraizarnos en esta energía. No, es en la noche, 8 de la noche a 9 y media, hora Madrid. Ok, y lo otro es que el 8 de febrero, sábado, tenemos el primer encuentro de astrología y cerámica en Nosa. Vamos a trabajar con el sol unos días antes de la luna llena en Leo. Así que si quieres conectar con esa esencia para compartir esos dones, ese brillo, ese talento con los demás, compartir tus dones con la humanidad, vente para el taller de cerámica para trabajar esa energía a través de la arcilla. Bueno, y esto es todo lo que yo tenía para decir. Gracias porque fuimos un gentío hoy, gracias a la gente que está llegando. Ayer tuve una oportunidad súper linda de conversar sobre esta energía de Acuario en una clase de yoga que una súper maga del yoga me invitó, Karen.
y tiene una comunidad súper linda y pude compartir con ellas ayer, así que bueno, bienvenidas a las que están llegando a la comunidad hoy. Es online, todo lo que estoy hablando menos la cerámica es online, tanto el tejido como la bresca. Dice Bianca, ¿dónde puedo ver la info del taller de cerámica? Te la paso, Bianca, ahorita el enlace, pero la gente con la que hago el taller de cerámica se llama Nosa Cerámica y queda en Goya, aquí en Madrid. Bueno, aquí está Mariana Bella, que fue la que me puso en contacto con Karen. Magar es maravillosa, te envío un abrazo desde Estados Unidos, yo también te mando un abrazo a ti y a todos los que se conectaron y van a ver el beta en diferido. Nos vemos el próximo lunes en el próximo beta astral. La semana que viene se pone Júpiter directo el martes, así que ya se va a sentir el avance un poquito. Un abrazo para todos y nos vemos el lunes que viene. El beta ya lo leí. El beta lo leí hace ratico. Ahorita cuando lo deje grabado lo vuelves a escuchar. Besos.